Exactamente hace una semana, cuando a las 9 de la noche el país se cimbró, literalmente se cimbró, porque sí fue muy impresionante el anuncio de la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, un hombre que apenas hace 2 años dirigía pues el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas de este país, que servía a un presidente. Y pues todo el mundo se preguntó por qué no pasó la visa, qué pasó. Al día siguiente ya sabíamos que hay 4 cargos fuertes por tráfico de toneladas de drogas. Sí, efectivamente, hoy se cumple una semana de la captura del general secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, y es muy probable que el día de mañana esté ya en Nueva York enfrentando en una corte los cargos. Es muy probable que se declare no culpable. Ya habrá asistencia del Consulado de México en Nueva York. Ya está un abogado mexicano, llegó desde ayer a ese estado. Y bueno, hoy platicamos precisamente con nuestra colega Anabel Hernández, autora de El Traidor, que es su más reciente libro, El diario secreto del hijo del Mayo Zambada, donde habla también del narcotráfico y militares, y de Fin de Fiesta en Los Pinos, Alejandro, que también cita en esta conversación, una conversación que le invitamos a que la escuche. Es como siempre intensa con Anabel. Pues sin más, señor Delgado, Va adelante. vámonos. Fue muy fácil dar con la red de protección de Genaro García Luna o la red de apoyo de Genaro García Luna, pero con el general no es tan clara. O sea, se difumina tanto por el desconocimiento al ejército o, pues bueno, porque la tenía muy bien guardadita, no había siquiera grandes sospechas sobre él. ¿O tú qué opinas? No, yo pienso que realmente lo que estamos viendo ahorita en Nueva York, esta acusación criminal en contra del general, está apenas comenzando. Recordemos que después la Fiscalía tiene la oportunidad de ampliar todavía las pruebas y los señalamientos contra los acusados. Hay personas a las que les hacen hasta 3, 4 actualizaciones criminales, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, que empezó sí con una acusación que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se convirtió en esta gigantísima lista de crímenes imputados a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Lo mismo ocurrió con García Luna. Primero fueron 5 crímenes y después ahora hace poco, en julio pasado, se aumentó la lista a otros crímenes, y me parece que en el caso del general Cienfuegos es muy clara su red realmente de actuación y de complicidad. El caso del general Cienfuegos no es nuevo, no es nuevo. Yo comencé a escuchar su nombre desde que estaba haciendo mi investigación para el libro Los Señores del Narco, porque se hablaba de este general que estaba en ese momento, justamente cuando yo empiezo mi investigación, estamos hablando del 2005, 2006, 2007, en ese momento Salvador Cienfuegos estaba como responsable de la 9ª Región Militar en Guerrero. Y ya entonces había comentarios de narcos y de autoridades de que Cienfuegos estaba ahí departiendo con un importante empresario y el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, en un yate ahí a todo lujo en la bahía de Acapulco, ¿no? Echándose sus tequilas, haciendo fiestas. Incluso una de las invitadas a este yate era una secretaria muy cercana a Marta Sagún, y quien, por cierto, yo en mi libro, por ejemplo, de Fin de Fiesta en Los Pinos, narro estos paseos en el yate. Todavía no mencionaba yo a Cienfuegos porque me faltaba todavía poder amarrar un poco más esa información, pero ya desde el 2006 en mi libro Fin de Fiesta en Los Pinos hablo de estos paseos entre Jaime Camil Garza, el empresario importante, amigo de Ernesto Zedillo, un hombre que no es la primera vez que es señalado en estos temas de narcotráfico, un hombre vinculado al caso de El Señor de los Cielos, a diversos empresarios que le ayudaban al Señor de los Cielos a lavar dinero, como Vitar Tafich, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que ahí es cuando yo empiezo a seguirle la línea a Cienfuegos,
Después aumentan los señalamientos de los Beltrán Leiva, señalando que pues contaban con todo el apoyo del ejército cuando este clan estaba allí operando principalmente en Guerrero. Y después, finalmente, en mi libro México en Llamas, yo logro finalmente publicar esto, porque había una declaración ministerial de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, recordarán ustedes, Sí. que era un brazo importante, un operador importante, primero de toda la federación, es decir, trabajaba, se sentaba ahí con el Mayo, con el Chapo y con los Beltrán Leiva, y después cuando la federación se rompe y el cártel de Sinaloa toma un camino y los Beltrán Leiva toman otro camino, Villarreal Barragán se va con los Beltrán Leiva, lo capturan en el 2010 y él declara la PGR. Están las declaraciones, están aquí publicadas en mi libro México en Llamas, y aquí está claramente en el capítulo Guerra en la Sedena, porque yo unas semanas antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón publico este libro y publico ahí todas las disputas internas en la Secretaría de Defensa Nacional por quién iba a ser el sucesor de Galván Galván. Y la verdad es que los que estaban disputando era el botín, que significaba ya para ese entonces estar en la Sedena, en las calles, patrullando, haciendo operativos del narco. El botín era no solo estar recibiendo sobornos de los carteles de la droga, particularmente, muy específicamente del cártel de Sinaloa, que era el cártel favorito, ¿no? Sino también se dedicaban a saquear, cuando hacían operativos saqueaban casas. Bueno, a mí había coroneles, capitanes que me hablaban de que en estos saqueos, estos militares se llevaban hasta el refrigerador con todo y su contenido. Eso es lo que hacían los militares en los tiempos de Galván Galván. Entonces, en la sucesión, todos querían quedarse con el botín, porque por desgracia México se convirtió en eso. Y bueno, en esta disputa yo publico cómo el propio Villarreal Barragán habla de que tenían estos arreglos con los jefes de la zona militar, dice. Tenía arreglos con el jefe de destacamento de caballería, el destacamento de la blindada, el de infantería y con el jefe de la zona militar y regiones militares correspondientes al estado de Guerrero y del Distrito Federal. En el estado de Guerrero, cuando estaba Salvador Cienfuegos de 2005-2007, y después en el Distrito Federal, cuando estaba Salvador Cienfuegos de 2007 a 2009. Y él habla, el arreglo no era para que no catearan las tienditas, sino para abordar asuntos grandes como tráfico de drogas por toneladas, para que pasaran a través de retenes militares, para quitar y poner retenes en todos los estados de la República. Y él habla que lo que ellos pagaban, lo que los Beltrán Leiva pagaban a este jefe de la región militar, era de $800,000 hasta 1,200,000 mensuales. Eso es lo que se refería a este jefe de la región militar. En las fechas que él se refiere, el jefe de la región militar era Cienfuegos. Así que no son señalamientos nuevos sobre Cienfuegos, y me parece que evidentemente será la Corte de Justicia de Nueva York la que vaya presentándonos los diferentes nombres, pero sin duda alguna serán varios. Incluso yo empezaría por el propio Galván Galván, que lo tenía como oficial mayor, porque no olvidemos que el exsecretario Guillermo Galván Galván fue el que designa a Cienfuegos como oficial mayor y quien manda mensajes amistosos con el Mayo Zambada. Recordarán que en el libro El Diario El Traidor yo narro cómo Vicente Zambada Niebla está hablando de cómo su padre, el Mayo, tiene reuniones con la cúpula militar, cómo Mario Arturo Acosta Chaparro va a saludarlo con las órdenes de Felipe Calderón y de Guillermo Galván Galván. Estoy justamente repasando el libro tuyo, El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo Zambada, quien justamente detalla en tu libro cómo, por ejemplo, en la página 194, textualmente dice: muchos militares también recibían dinero. Lo sé porque conocí al licenciado Carlos. Yo lo conocí en Culiacán a través de un amigo mío y dijo, bueno, y ahí comienza esta parte, y ahí mencionas particularmente a un general. No es Salvador Cienfuegos, pero es el general Humberto Eduardo Antimo Miranda, quien ocupó el cargo de oficial mayor
de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, y el secretario en ese entonces era efectivamente, como tú lo señalas, el general Guillermo Galván Galván, quien tiempo después enviaría a su propio emisario con el Mayo. Estoy citando datos que tú publicas en este libro, y en efecto, no es solamente, en todo caso, el general Salvador Cienfuegos quien está vinculado, en este caso, pues con cargos de narcotráfico en Estados Unidos, sino otros militares metidos en el negocio de las drogas. Es correcto, realmente, por desgracia, esta penetración del crimen organizado al ejército mexicano existe desde hace décadas. Recordarán desde los tiempos, al menos donde se mencionaba muy específicamente de Carlos Salinas de Gortari, pues el tema de Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que es el más conocido, ¿no? Pero incluso desde antes, desde mucho antes, el ejército era parte de estas operaciones, primero de control, porque incluso en mi libro de los señores del narco hablo como en los años 70 el ejército era el responsable de vigilar que los narcotraficantes se portaran bien, les ponía banderitas a los plantíos ilegales que estaban acordados, los que habían pagado su tajada al gobierno, y destruían a los que no estaban acordados, ¿no? Entonces, realmente el ejército mexicano siempre ha estado expuesto, pero sin duda alguna yo pienso que ha estado mucho más expuesto a partir del gobierno de Vicente Fox, cuando es ahí realmente donde empieza la falsa guerra contra el narcotráfico, es decir, la protección total al cártel de Sinaloa para ayudarlo a través del ejército, de la Policía Federal y de otras instituciones a arrebatarle territorio a los otros carteles, pero la contaminación ha sido total y es total, porque ese es el tema, que esta situación, esta penetración no ha terminado. Anabel, algunos plantean esto como una mancha importante, un descrédito para el ejército mexicano, algunos otros plantean una oportunidad para López Obrador, para emprender realmente una limpia dentro del ejército. ¿Tú qué ves en esto? Mira, yo realmente lo que pienso es que tenemos que ver la situación con una visión un poco más amplia que solo el ejército, ¿no? Yo creo que es un descrédito nacional para todas las instituciones de México. Si nosotros unimos este caso de Joaquín Guzmán Loera, que está en la misma corte y con los mismos fiscales, que fue condenado a sentencia a cadena perpetua en el 2019, donde se destaparon un montón de información, como que el propio Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto habían recibido sobornos del narco. Después detienen el año pasado, en diciembre del año pasado, a Genaro García Luna, la misma corte y los mismos fiscales ahí en Texas, y se lo llevan a Nueva York. Y ahora detienen la misma corte, los mismos fiscales, a Salvador Cienfuegos. No. Estos tres casos no se pueden ver aislados. Claro. Incluso porque están hablando de la misma organización criminal. Recordemos que el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva estuvieron hermanados durante mucho tiempo. Fue realmente hasta 2008 que se separan. Pero la protección que comienza a dar Cienfuegos en el 2005, 2006, 2007 y 2008 era a los Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa. Por supuesto, lo que la gente tiene que entender es que cuando hay este tipo de arreglos, pues el H2, por ejemplo, hay otro hombre que le dicen que es Elías Navarrete, alias el elegante, o también le dicen el sátiro, también era parte de esta cúpula de Beltrán Leiva, y por supuesto, si el general iba con Beltrán Leiva, pues también los veía a ellos, aunque los Beltrán Leiva, casi todos los hermanos estén en prisión o muertos, estas redes continúan. Son indisolubles. No es que ya mi jefe, no, nosotros te pagábamos, seguimos en el mismo plan, no es que ya usted pueda retroceder sobre los acuerdos que ya teníamos, ¿no? Entonces, si realmente lo vemos, es un todo. Realmente lo que está en tela de juicio no es el ejército mexicano, es el sistema de justicia mexicano y el gobierno actual, que de una u otra forma no ha podido
limpiar estas instituciones en el periodo de tiempo que está en el gobierno. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos dice, no te preocupes, no lo haces tú, lo hago yo. ¿A dónde va a llegar esto? Me parece que es ahí donde el gobierno de México debe estar poniendo sus, como dicen, sus barbas a remojar, porque esta historia con el general no ha terminado ahí. ¿Es una oportunidad que vaya a tomar Andrés Manuel en este caso? ¿Lo ves, Andrés Manuel, aprovechándose de esta oportunidad, si se abre una oportunidad para limpiar el ejército? No. No, porque Andrés Manuel está en una situación muy, muy, muy frágil en ese sentido. Por desgracia, no sé quién se lo habrá recomendado. Creo que lo comentamos en un principio cuando todo esto comenzó, que no era una buena idea dar al ejército muchas mayores funciones, legitimarlo, afianzarlo en esta política pública de mantenerlo en las calles, que era fallida, que había fallado ya, lo habíamos visto, están los números, cómo aumentan las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos desde que Felipe Calderón lo saca de los cuarteles. Están los números, no es un invento, están los números de cómo las cosas todavía empeoraron, si es que eso era posible, cuando sacan al ejército a las calles. Entonces, esta fórmula de mezclar policías federales corruptos con militares corruptos en la gendarmería, hacer un licuado de esto y sacarlos a la calle, uno puede ver que los índices de delincuencia no han bajado, pues no han bajado en general, pues porque están todavía estos malos funcionarios mezclados los buenos con los malos. Y después le da todavía mucho más autoridad, mucho más legitimidad al ejército mexicano. Realmente yo veo muy difícil, honestamente veo muy difícil que el presidente vaya a tomar la decisión de realmente decir, ok, una limpia al ejército y que se exponga lo que se tenga que exponer, porque además, debo decirlo, y bueno, eso es un tema muy sensible, o sea, sabemos que el ejército mexicano y la Secretaría de Marina son los responsables de la soberanía nacional, constitucionalmente. La Policía Federal, los otros, bueno, son de la seguridad pública, etcétera, etcétera, pero el ejército es el responsable de la soberanía nacional. Entonces realmente estaría México declarando, bueno, en realidad, ¿qué es la verdad? Que no es otro, porque esa es la verdad, que pues, los responsables de vigilar la soberanía nacional, pues el exsecretario se dedicaba a traficar drogas, que es lo que dice la acusación en Nueva York. Ahora, Anabel, obviamente el general Cienfuegos no actuaba solo, tenía naturalmente operadores para darle protección a los Beltrán Leiva, a este personaje que por lo demás fue abatido en 2017 por la Marina, por cierto, pero es previsible que si no lo hace el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos pueda ir por más militares, los militares que están coludidos con el general Cienfuegos. Absolutamente, absolutamente. Así como con Genaro García Luna, primero comenzaron con Genaro, y luego con Iván Reyes Arzate, y Luis Cárdenas Palomino, y Ramón Pequeño, y los que se van a acumular, porque se van a acumular muchos más en un futuro no muy lejano. Me parece que en el caso de Salvador Cienfuegos es lo mismo. Si a mí me preguntas quiénes son de esa red, la verdad es que yo no tendría nombres que decir, porque Salvador Cienfuegos, si bien es cierto, ha sido un personaje que ha pasado por mis libros, no ha sido foco de mis investigaciones, sino ha sido la policía en México. Pero sin duda alguna, como tú lo dices, es ilógico pensar que él solo pues manejaba y transportaba, porque además lo están acusando de tráfico de drogas, de transporte de drogas, porque además ese es un tema de nueva cuenta muy sensible. A Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, a todo este nido de policías desviados de la justicia, se les acusa no solo de proteger, no solo de recibir sobornos, sino de traficar. Claro. Ese es el nivel de cinismo al que llegaron las autoridades que se supone que tenían que cuidar a los mexicanos y impedir este tipo de delitos. No solo se coludían, no solo se tomaban el dinero de sobornos, y además hacían su propio negocio de tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque una cosa es el soborno que te dan, que no pasará del
1.200.000. Yo no creo que a nadie le hayan dado más de 1.200.000 dólares, a menos que, bueno, el presidente de la República, pues bueno, porque es el presidente de la República, ¿verdad? Pero así en funcionarios comunes y corrientes, me refiero a pagos constantes, pero siempre de 1.200.000. Máximo, muy constantes, pero ese es el límite. En lugar de si tú traficas una tonelada, tú no recibes 1.200.000 dólares, tú recibes una fortuna, una fortuna. Por eso estas autoridades decidieron, es tan fácil hacerlo, tenemos los vehículos, la Policía Federal lo hacía con los vehículos que los mexicanos pagamos, con los aviones, con los helicópteros, imagínense la Sedena. Yo simplemente para dar una idea, yo en el libro Los Señores del Narco publiqué unos contratos que tenía la empresa Aviones S.A. Sí. Vinculada al Mayo Zambada, que tenía su hangar en el Distrito Federal, que la Policía Federal los ayudaba a descargar la droga y a cargar la droga y descargar dinero, pero que además Aviones S.A. tenía contratos con la Secretaría de Defensa Nacional y le hacían mantenimiento. ¿Y saben lo que hacía Aviones S.A.? Se tomaban los aviones del ejército, imaginemos, con todo esto lo que puede implicar, y se los llevaba a darles mantenimiento a Estados Unidos, y luego regresaban periódicamente a México, y así iban y venían. Podemos imaginar esos aviones que podrían traer adentro, ¿no? Ese es el nivel. Anabel Hernández, pues te agradecemos mucho, mucho que hayas estado aquí con nosotros este día. Gracias, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Muy Hasta buenos luego, días. gracias. Gracias. Hasta luego.